Hola, ¿qué tal a todos ustedes? Antes que nada, quiero enviar o generar un agradecimiento al comité organizador de la Sociedad Pediátrica por haberme invitado a participar en este importante evento científico que nos permite mantenernos actualizados en todos los temas de interés de la pediatría y la adolescencia, que es a lo que nos dedicamos. Y bueno, en particular vamos a hablar el día de hoy de un tema que es importante y trascendente por el momento que estamos viviendo en todos los países, que tiene que ver con lo relacionado con la pandemia de COVID-19. Los niños han cambiado sus hábitos y la persistencia del uso de pantallas en este tiempo es algo que tenemos que considerar como educadores de la salud infantil, como padres y como líderes de opinión en este segmento de la población. Ha habido mucha controversia, no es algo nuevo, en relación a todo este tema del uso de las pantallas. La tecnología llegó para quedarse y mucho de lo que tenemos hoy en día en nuestras casas es algo con lo que de pronto entramos en conflicto, particularmente con los niños más pequeños, tratando de identificar si realmente es algo positivo o es algo de riesgo para nuestra población pediátrica. Y cuando hablamos de pantallas nos referimos prácticamente a cualquier dispositivo electrónico que pueda estar siendo utilizado de manera virtual por nuestros niños. Voy a enfocar un poco más a un grupo de edad, particularmente por debajo de los 5 años. Sin embargo, las situaciones generales de las que vamos a hablar el día de hoy se pueden aplicar a cualquier edad pediátrica. Eh, Sin lugar a dudas, nuestro mundo cambió, nuestros países cambiaron, nuestra Latinoamérica cambió a partir de este personaje minúsculo, microscópico, que es el SARS-CoV-2, y que fue algo que modificó sin lugar a dudas toda la sociología, todo el contexto de relaciones, la economía, la salud pública de nuestros países. Y es importante considerarlo porque la salud infantil, sin lugar a dudas, ha tenido pues ciertos parámetros de los cuales ahora tendremos que acostumbrarnos a manejar. En todo el mundo ha habido una serie de situaciones complejas, no hay ninguna duda de esto. Esta gráfica que les muestro es lo que ha sucedido en mi país, en México, y esto podemos ver que el comportamiento es muy diferente en los diferentes países o regiones del mundo. A nosotros en lo particular nos afectó mucho en una primera etapa. No voy a hablar si se ha manejado bien o se ha manejado mal. No voy a hablar de asuntos políticos, de los cuales no tendríamos con los 25 minutos que nos asignan para esta charla, pero esta es la realidad en la que se encontró mi país en relación a la pandemia. Los casos que se dieron todo este tiempo fueron a partir de una curva muy grande en el transcurso de los meses de abril, mayo, junio, julio del año pasado. Luego hubo una meseta, realmente no descendió el pico, una meseta, y posterior a los meses de invierno se incrementó nuevamente. Todo esto ustedes saben por la movilidad de la población, la falta de vacunas y en fin, no es el caso de este tema, pero esta es la realidad de lo que sucedió en mi país y seguramente en muchos otros países de Latinoamérica. Y entonces cambiaron muchas cosas, el encierro, la cuarentena, como decimos en algunos lugares, o el distanciamiento, generó muchos cambios sociológicos. En particular, las escuelas se cerraron, el aislamiento que generó todo este proceso empezó primero por las escuelas, se empezó a improvisar y creo que es el término correcto, improvisar, porque no estábamos capacitados ni como padres ni como maestros para una educación a distancia en etapas tan tempranas de la vida. El tiempo en pantalla, del cual los médicos que nos dedicamos a la salud infantil siempre insistimos que había que considerar con prudencia, se incrementaron de manera significativa y con la justificación de tomar clases a distancia, esto se modificó de manera impresionante. Yo he visto casos de niños de preescolar y justamente algunos pacientes incluso de sección maternal, que esto significa estar alrededor del año y medio, 2 años de vida
en alguna escuela o en alguna guardería, en fin, en algún sitio donde están los niños conviviendo, que tenían clases a distancia. Imagínense ustedes un niño de 2 años de edad teniendo clases a distancia enfrente de una pantalla. Esto en otras circunstancias parecería ridículo, pero en fin, pues es a lo que nos enfrentamos en este tiempo. Los profesores, como señalaba, no siempre estaban preparados, de tal manera que se improvisó mucho la educación a distancia. En algunos casos con clases como las que estamos teniendo a partir de esta charla a través de medios electrónicos, pero en muchas otras ocasiones simplemente a través de redes sociales enviaban las tareas o envían las tareas para que las mamás de alguna manera las hagan constancia de que las realizaron. Los padres se convirtieron en maestros improvisados, los hermanos en supervisores de los hermanos menores, y evidentemente se abrió la puerta a todos los riesgos que conocemos de la exposición temprana en pantallas y sus contenidos a través de las redes sociales y de la web en general. Entonces, nos enfrentamos a tiempos diferentes, pero con un problema común que existía o existe antes de la pandemia, que es ¿en qué momento vamos a recomendar que el niño esté expuesto a las pantallas electrónicas? No podemos cerrar los ojos a la realidad y es un hecho que hoy día los niños nacen expuestos a la tecnología, pero ¿hasta qué punto es algo saludable, es algo positivo, es algo que debemos permitir? Pues es algo en lo que tenemos que ponernos de acuerdo los educadores o los profesionales de la salud infantil. Y ha habido mucha información publicada en el último año a partir de estos retos que se han generado. Y les traigo algunos de los artículos que en mi opinión son más relevantes en este tema. Y quizá uno de los aspectos que nos sirven como punto de referencia son los casos en los que no solamente el riesgo de exposición a pantallas se incrementó por el encierro derivado de esta pandemia, sino que chicos o niñas con situaciones del neurodesarrollo muy concretas, como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, como los problemas específicos del aprendizaje, trastornos más sofisticados como el espectro autista, se vieron severamente afectados por esta situación. Hay una gran cantidad de artículos publicados en los últimos meses alrededor de cómo se modificaron aspectos, como en este, por ejemplo, enfocado particularmente a las dimensiones de conducta y emocionales en niños y adolescentes con esta entidad nosológica. El encierro también generó en diferentes países evidencia documental de cómo se modificaron incluso y cómo afectaban a las familias de pacientes con trastorno por déficit de atención. Este en particular es un artículo interesante que me llama la atención porque es en medio rural en la India. Y vemos cómo en los resultados de estos artículos, que por tiempo no puedo ampliar demasiado, simplemente les comparto información de las portadas de estos textos, y vemos cómo afecta totalmente la calidad de vida tanto de los niños como de sus familias cuando por alguna razón están más tiempo expuestos por esta situación a la tecnología. Ha habido mucha controversia alrededor de qué es el alcance de las dificultades que pueden llegar a presentar estos niños. Y, por ejemplo, este artículo del Pediatrics, que fue publicado hace ya un par de años por ahí atrás, en el 2017, hablaban de cómo el contexto de los medios digitales, en particular en la exposición a estas pantallas, podría comprometer el desarrollo cognitivo de los niños entre más temprano estuvieran expuestos a esta condición. La pregunta siempre ha sido y seguirá siendo cuándo es el momento adecuado para poderles permitir o en qué momento no se debe de una manera concisa permitir la exposición a medios, y si acaso lo permitimos, qué consecuencias tienen en el desarrollo neurológico de estos pacientes. Este es un ejemplo fotográfico de cómo un bebé que tiene apenas unos cuantos meses de vida ya está siendo atraído por todos los estímulos luminosos que están a partir de esa pantalla en la tableta electrónica. Muchas publicaciones se han dado
en ese contexto, y uno de los aspectos que más ha preocupado es el relacionado con la comunicación. El aspecto del lenguaje o las habilidades o destrezas del lenguaje en los niños podría verse comprometido, de acuerdo a algunas revisiones que se han dado en los últimos años, entre el uso de pantallas a nivel temprano y el desarrollo de estas, o la dificultad en el desarrollo de estas habilidades de comunicación. Y es que basta recordar que el cerebro tiene procesos que generan estas habilidades y que hay tiempos en los que se van generando, particularmente el lenguaje. Ustedes saben, los primeros 2 años de vida son cruciales para el desarrollo de esta función de comunicación verbal, de tal manera que a los 2 años nosotros esperamos que un niño sea capaz de emitir al menos 40 bisílabos de manera correcta y entender una buena cantidad de palabras en nuestro lenguaje cotidiano. Pero hemos visto en algunas revisiones y metaanálisis cómo esto puede verse comprometido si es que no respetamos los tiempos y los límites. También ha habido mucha controversia en algunos otros artículos en relación no solamente a los aspectos clínicos de las consecuencias de la exposición temprana, sino se ha tratado de demostrar incluso diferencias en la integridad de la sustancia blanca cuando tenemos exposición temprana y por tiempos prolongados a los niños que están en etapas muy tempranas, particularmente por abajo de los 2 o 3 años de vida. Y esto, aunque hay controversia por los modelos experimentales en los que se han fundamentado, empieza a aparecer evidencia muy interesante de cómo toda esta relación de desarrollo cortical y estructural puede verse afectado entre más tiempo tengan los niños y entre más temprano estén expuestos a las pantallas de los medios electrónicos. Aspectos muy concretos también, como la calidad visual o el aspecto visual de los niños, también ha sido estudiado y se ha documentado que el uso constante, sin receso, sin descanso, de exposición visual a las pantallas, y aquí se involucran otros factores como la luz ultravioleta y una serie de cambios que se generan en la integración del estímulo visual, pueden generar o incrementar el riesgo de padecimientos de agudeza visual en el largo plazo, como miopía y otras alteraciones de la refracción. Evidentemente, este es un tema que manejan mucho mejor los oftalmólogos pediatras, pero desde el punto de vista de integración de información, tanto en la pediatría general como en el neurodesarrollo, empezamos a ver focos o signos de alarma de cómo cada vez hay más elementos de manera muy concreta y con evidencia científica para poder documentar nuestras recomendaciones de tener mucho cuidado al momento de permitir tiempos excesivos de pantalla, insisto, sobre todo en edades muy tempranas de la vida. Y es que es un hecho y tenemos que reconocerlo. Vuelvo a comentar, la tecnología no es mala por sí misma. De hecho, la tecnología bien utilizada representa una herramienta muy útil tanto en la formación como en la educación. Pero el tema está cuando sustituimos las herramientas de comunicación por el tiempo de calidad en la familia, o cuando nos dedicamos mayor parte de nuestro tiempo y de nuestro desarrollo dependientes de una pantalla o de un medio electrónico. El aspecto cognitivo también ha sido estudiado, y este es otro artículo que me permito compartirles y recomendarles. Se ha convertido en un clásico. En particular, la Academia Americana de Pediatría ha trabajado mucho en la generación de lineamientos y guías, y creo que es un punto de referencia muy importante aún para nosotros en Latinoamérica. Desafortunadamente no hay muchas publicaciones al respecto en los últimos meses de nuestro medio latinoamericano, pero me parece que en ese sentido la situación no dista mucho de lo que se ha visto como experiencia en otros países. Y aquí particularmente el desarrollo cognitivo es un tema que puede estar en controversia en la medida de que dejamos más tiempo en exposición a nuestros pacientes a este tipo de condiciones. No todos los países han generado guías, pero quizá algunos de los más significativos son los que les voy a mostrar a continuación. Particularmente este es un estudio que ha generado las guías francesas del tiempo de las pantallas recomendado para los niños. Está publicado, aunque es de escuela francesa, en inglés, y esta es la referencia en la que ustedes se pueden basar para poder buscar la lectura de este artículo y comparar las guías prácticas en relación a esto.
Hay dos particularmente importantes en los que me voy a detener como puntos de referencia para compartir con ustedes recomendaciones, que son el de la Sociedad Canadiense de Pediatría y el de la Academia Americana de Pediatría. Aquí están las referencias en donde se encuentran publicadas. Verán ustedes que no es algo de este tiempo reciente, es de 2017, pero en mi opinión los focos rojos se encendieron muy a tiempo y la información y las recomendaciones siguen siendo válidas aún para este tiempo. Miren, esto es lo que la la Sociedad Canadiense de Pediatría nos plantea como recomendaciones básicas y en mi opinión las podemos aplicar de manera sencilla en nuestro medio. Número uno, habría que considerar el tiempo y hay que minimizar el tiempo de exposición a pantalla en los niños pequeños. Menores de 2 años definitivamente no está recomendado. El niño no se va a hacer más inteligente si está más pronto expuesto a una tableta con información y juegos. Y ahí la trampa o el truco comercial es que de pronto encontramos aplicaciones que dicen que son diseñadas para niños de tal a tal edad. Y de pronto podemos encontrar recomendaciones de aplicaciones para niños menores de 1 año de edad. Eso realmente no debemos caer en la trampa comercial. Entonces, por abajo de 2 años, definitivamente no es recomendado. De 2 a 5 años, de acuerdo a este consenso, se aconseja al menos o no pasar de 1 hora al día. Y en los que son de 5 años o menos, hay que asegurarnos de que el tiempo de sedentarismo frente a una pantalla no se convierta en rutina. Es decir, después de los 2 a 5 años podemos decir, ok, 1 hora, pero que no sea un tiempo de rutina y menos un tiempo de sedentarismo. Asegurar el tiempo libre de pantallas, una especie de tiempo fuera en el transcurso del día y evidentemente hay muchos ejemplos en la convivencia familiar cotidiana que podemos utilizar. Es obvio que a la hora de la comida no deberíamos tener un teléfono celular a la mano, no debería haber una tableta, no debería haber un televisor y ese es un tiempo de intercambio, de compartir, de tener integración familiar. También buscar otros espacios libres de tecnología y que dediquemos para equilibrar nuestras actividades como un tiempo de lectura familiar, sobre todo en los niños pequeños. Una de las cosas que frecuentemente tenemos como errores constantes y que además es motivo de otro tipo de patologías como los trastornos de sueño en los niños es que los enviamos a dormir con una pantalla por un lado. Entonces, 1 hora antes de ir a dormir o de ir a intentar dormir, no debe haber teléfonos, no debe haber televisiones, no debe haber videojuegos, porque esto está perfectamente demostrado que interfiere con los ciclos de sueño y hay muchas evidencias que muestran cómo podría tener un potencial efecto supresor de la melatonina y ustedes saben, esto es un factor muy importante para una buena calidad de sueño, no solo en la infancia, pero particularmente es la edad que ahora nos tiene platicando al respecto. Es importante también reducir los riesgos asociados al tiempo en pantallas y esto habla no solamente de cuánto tiempo lo voy a permitir, sino qué contenidos son los que van a estar teniendo los niños. Entonces, un niño no debe estar solo frente a una pantalla, hay que buscar acompañamiento, siempre estar buscando los contenidos que nosotros sabemos que pueden ser más positivos para ellos, sobre todo de tipo de educación o interactivos en el sentido positivo y sobre todo empezar a trabajar con esto sin una situación de prohibición o de temor, pero sí generando o enseñando al niño a generar estrategias de autorregulación y que ellos mismos empiecen a establecer límites. Entonces, esto es importante, reducir riesgos a partir del acompañamiento y de vigilancia de los contenidos. Como familia hay que estar conscientes del tiempo que pasan los niños frente a las pantallas. Esto es una realidad. Y a partir de ahí hay una lista de recomendaciones. Por ejemplo, podemos ser muy autocríticos y entonces nosotros mismos evaluar nuestros hábitos de tiempo invertido en pantallas y como familia generar planes de cómo, cuándo y en dónde podríamos hacerlo y cuándo no, por supuesto. Ayudar a los niños a reconocer y cuestionar mensajes de advertencia. De pronto parecen etiquetas sin sentido, pero es importante que los niños aprendan a reconocer esas advertencias que están en las etiquetas y evitar generar estereotipos de todo tipo, sociales, raciales, etcétera, y algunos otros problemas de contenidos.
Quizá un consejo que viene en esta guía es recordar que mucho tiempo en pantalla significa pérdida de oportunidades para aprender y enseñar en otro tipo de contextos. Esto es simple y sencillamente sentido común y no hay ninguna evidencia por aquello de que hay papás que nos dicen de que quieren ser más inteligentes a sus hijos, de que el uso temprano de tecnologías es algo mejor para ellos. Ahora, nosotros también tenemos que, como adultos, pues plantear un uso saludable de las pantallas y entonces escoger alternativas adicionales como la lectura, como juego creativo en exteriores, actividades manuales en lugar del tiempo en pantalla es importante. Apagar dispositivos definitivamente durante el tiempo en familia y apagarlos cuando no esté en uso. Eso de que el teléfono o las tabletas se quedan encendidas por ahí es un mal hábito, o por ejemplo la televisión encendida aunque nadie la está viendo porque el sonido ambiental me gusta o es una costumbre, hay que tratar de evitarlo. La Academia Americana de Pediatría también tiene propuestas interesantes que no son lejos, no están alejadas de lo que vimos anteriormente de Canadá. Y hay una página que les aconsejo revisar con tiempo y con calma, el healthychildren.org, porque hay una lista muy interesante de recomendaciones prácticas para las familias, de las cuales aquí les traigo algunos ejemplos. Es muy similar a lo anterior, insisto, se basa mucho en el sentido común. Hay que crear un plan familiar de uso de medios. Aquí hay una liga que ustedes pueden utilizar para tener ejemplos más concretos. Considere a los medios como consideraríamos cualquier otro ambiente para nuestros hijos, cosas buenas, cosas malas. Establecer límites y estimular el tiempo de juego es fundamental. El tiempo de pantalla, esto es muy importante. Nunca debe ser un tiempo de que el niño se quede solo. Ya me cansaste, prende la tableta y aplácate un rato porque ya quiero que me dejes descansar. No hay que hacerlo. Y un detalle importante, hay que poner el ejemplo, porque yo no puedo decir apaga tu teléfono celular o apaga tu tableta y yo estoy trabajando, entre comillas, la palabra con mi teléfono o mi tableta. Eso no es poner un ejemplo. Reconocer el valor de la comunicación cara a cara es importante, que no todo sea de pantalla, sino la comunicación cara a cara. Obviamente limitar el tiempo de medios en los más pequeños de la familia, ya dijimos menos de 24 meses, hay que evitarlos. Quizá ahorita en la pandemia el videochat o la videoconferencia para estar cerca de los abuelos o de los familiares podría ser una excepción, pero solamente esa excepción sería permitida. 1 hora al día entre 2 y 5 años y crear zonas libres de tecnologías en la casa, lo que ya decíamos, no utilizar la tecnología como un calmante y ya mencionábamos también lo de las aplicaciones para niños, hay que estar seguros que realmente tengan contenidos adecuados para nuestros hijos. Para los adolescentes es un tema diferente. Está bien que estén en línea. De hecho, ellos socializan y desarrollan muchas de sus actividades a partir de los medios sociales, pero no perder la comunicación con ellos y sobre todo como adultos estar atentos en cuanto un adolescente empiece a tener conductas diferentes, es el tiempo de empezar a intervenir y de protegerlos. Es importante hablar claramente con los niños, advertir sobre la importancia de la privacidad y los peligros de los depredadores que existen en la red, particularmente el sexting. Y bueno, finalmente reconocer que los niños son niños y van a cometer errores. Para eso debemos estar ahí nosotros, no para castigarlos, pero sí para orientarlos. Entonces, no se trata de generar una prohibición, una satanización de los medios, porque debemos reconocer que nos guste o no nos guste, la tecnología llegó para quedarse, pero tenemos que aprender los límites de la tecnología, el acompañamiento infantil de la tecnología y sobre todo que bajo ninguna circunstancia la tecnología y los medios electrónicos sustituyan la relación de calidad y el tiempo de calidad en familia. Eso es quizá lo más importante. Para concluir mi intervención, bueno, hay que reconocer que tenemos muchos retos a partir de este tiempo diferente que estamos viviendo, entre comillas, esta frase que hemos utilizado mucho, que es la nueva normalidad. La verdad no sabemos qué significa eso, pero es un hecho que ha cambiado nuestro tiempo.
atentos a los hábitos, a las secuelas emocionales, a los trastornos de aprendizaje, de sueño, de alimentación y estos nuevos hábitos de socialización que particularmente en este momento de tiempo están permitidos, no deben de sustituir, como ya decíamos, los hábitos elementales de la convivencia en familia. Cierro con esta diapositiva porque esta historia no termina aquí. La verdad, no sabemos qué van a pasar los próximos meses o años después de esta experiencia tan desagradable de la pandemia que hemos vivido, pero como médicos al pendiente de la salud infantil, tenemos que estar muy alertas para educar a los padres y a nuestros pequeños pacientes. Muchas gracias por la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes y espero que estos conceptos les sean de utilidad. Este es mi correo electrónico, estoy a su disposición si en algún momento requieren interactuar conmigo. Muchas gracias.